La mayoría de los hombres cree que entiende la atracción femenina, pero no la entiende. Y no es por falta de intentos, es porque durante años les han vendido una versión bonita, suave, casi como un cuento de hadas. Les dijeron que si eres buena persona, si eres atento, si siempre estás disponible, entonces ella va a sentirse atraída. Pero la realidad no funciona así. Y aunque duela un poco escucharlo, es mejor saber la verdad que seguir viviendo en una ilusión. Mira, la atracción no es lógica. No sigue reglas justas. No es como una lista donde marcas casillas y listo, ya ganaste. Es más caótica, más emocional, más humana. Y ahí es donde muchos se pierden, porque intentan resolverlo como si fuera un problema de matemáticas, cuando en realidad es más como una historia que cambia todo el tiempo. Y aquí viene lo incómodo. Muchas veces, lo que tú crees que atrae, en realidad hace lo contrario. Ser demasiado disponible, por ejemplo, puede parecer algo bueno, pero entonces pierde valor. Decir siempre sí te hace predecible. Y lo predecible, con el tiempo, deja de emocionar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás jugando bajo reglas que no existen. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué algunos hombres sin esfuerzo aparente generan atracción, mientras otros que lo intentan todo no logran nada? Esa es la pregunta que casi nadie responde con honestidad. La verdad cruda es esta. La atracción femenina no se negocia, no se convence y definitivamente no se ruega. Se siente o no se siente. Y ese sentimiento nace de cosas que muchos hombres ni siquiera consideran importantes. Cosas como la seguridad, la energía, la forma en que entras a un lugar, la manera en que hablas sin necesidad de impresionar. Y no, esto no se trata de fingir ser alguien más. Pero tampoco se trata de quedarte como estás y esperar resultados diferentes. Se trata de entender el juego real, no el que te contaron, porque cuando entiendes eso, todo cambia. Pero primero, tienes que dejar ir las mentiras que te han estado frenando todo este tiempo. 1. La atracción no es justicia, es reacción. Mucha gente piensa que la atracción es como una recompensa, como si el mundo dijera, te portaste bien, aquí tienes una mujer que te desea. Pero no funciona así. No hay un sistema justo detrás. No hay puntos por ser amable, ni premios por esforzarte demasiado. La atracción es una reacción. Pasa en segundos, a veces sin palabras, a veces sin razón clara. Y eso confunde a muchos hombres, porque ellos están acostumbrados a que las cosas tengan lógica. Si estudias, pasas. Si trabajas, ganas dinero. Pero aquí no hay garantía. Imagínate esto. Dos hombres entran a un lugar. Uno es correcto, educado, hace todo bien. El otro no es perfecto, pero camina con calma, habla sin miedo, no parece necesitar aprobación. Y entonces, la mirada va hacia el segundo. No porque sea mejor persona, no porque lo merezca más, sino porque genera una emoción distinta. Y eso duele un poco, pero es importante entenderlo, porque muchos hombres viven atrapados en una idea peligrosa. Si hago todo bien, ella debería elegirme. Y cuando no pasa, se frustran, se enojan, o peor, empiezan a pensar que hay algo roto en ellos o en las mujeres. Pero no. Lo que pasa es que están usando reglas que no aplican aquí. La atracción no mide esfuerzo, mide impacto. No importa cuánto hiciste, importa lo que ella siente cuando está contigo. Y ese sentimiento no viene de intentar convencerla, viene de cómo te percibe sin que lo expliques. Por ejemplo, si tú estás hablando con una mujer y en el fondo estás pensando, espero no arruinar esto, espero que le guste, espero hacer todo bien. Eso se siente. No con palabras, pero se siente en tu tono, en tu cuerpo, en tu energía. Y entonces algo cambia, pierde fuerza. Pero si estás ahí porque quieres estar, no porque necesitas que ella te valide, entonces también se siente. Hay más calma, más presencia, más tensión.
de la buena. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. Intentar demasiado suele matar la atracción. Sí, suena raro, porque en otras áreas de la vida, intentar más es bueno. Pero aquí, cuando fuerzas las cosas, cuando buscas aprobación, cuando quieres caer bien a toda costa, entonces dejas de ser interesante. No porque seas mala persona, sino porque desaparece el misterio, la autenticidad, la sensación de que eres alguien que tiene opciones. Y eso nos lleva a otra verdad incómoda. La atracción no es democrática. No todos van a gustarle a todos. Y eso está bien. Pero muchos hombres lo toman personal. Piensan que si una mujer no se siente atraída, es un rechazo a su valor como persona. Y no. Es solo falta de conexión. Pero entonces hacen algo peor. Empiezan a adaptarse demasiado. Cambian su forma de hablar, su forma de actuar, incluso sus opiniones, solo para gustar. Y al final, lo que queda ya no es real. Es una versión diseñada para agradar. Y eso, irónicamente, aleja más. Porque la atracción necesita fricción, necesita diferencia, necesita una sensación de que hay algo que descubrir, no algo que ya está entregado en bandeja. Entonces, si te quedas con una sola idea de esta parte, que sea esta. No se trata de ser perfecto, se trata de generar algo real. Porque al final, la atracción no premia al que más da, premia al que más provoca sentir. 2. Ser demasiado bueno no es atractivo, es predecible. Esto es lo que nadie quiere decir en voz alta, pero se nota en todas partes. Ser demasiado bueno no crea atracción, crea comodidad. Y sí, la comodidad suena bonita, pero entonces pasa algo curioso. No emociona. Muchos hombres crecieron escuchando lo mismo. Trata bien a las mujeres, sé atento, sé amable, no seas como esos tipos malos. Y mira, eso no está mal. Ser respetuoso es básico. Pero el problema empieza cuando piensas que eso, por sí solo, va a hacer que alguien se sienta atraída. Porque no lo hace. Ser bueno no es lo mismo que ser interesante. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados. Se convierten en ese tipo que siempre responde rápido, siempre está disponible, siempre dice que sí, siempre evita cualquier conflicto. Y entonces, poco a poco, pierde algo importante, la tensión. Porque la atracción necesita un poco de incertidumbre. No caos, no drama, pero sí una sensación de que no todo está garantizado. Imagínate ver una película donde ya sabes exactamente qué va a pasar en cada escena. Desde el minuto 1 sabes quién gana, quién pierde y cómo termina todo. Al principio está bien, pero luego se vuelve aburrida. No porque sea mala, sino porque no hay sorpresa. Eso mismo pasa aquí. Cuando eres totalmente predecible, cuando ella ya sabe que vas a estar ahí pase lo que pase, cuando siente que no tiene que hacer ningún esfuerzo para mantener tu atención, algo cambia. No es consciente muchas veces, pero se siente. Y entonces viene la frase clásica. Eres muy buen chico, pero... Ese pero es lo que duele. Porque tú hiciste todo correcto, pero no generaste emoción. Ahora, cuidado aquí. Esto no significa que debas volverte frío, grosero o jugar juegos tontos. No se trata de eso. Se trata de tener límites, de no regalar toda tu atención como si fuera algo sin valor. Porque cuando algo es fácil de obtener, deja de sentirse especial. Y esto conecta con algo más profundo, el respeto. No puedes generar atracción si no hay respeto. Y el respeto empieza por cómo te tratas a ti mismo. Si cancelas tus planes solo por verla, si siempre te adaptas a lo que ella quiere, si evitas decir lo que piensas por miedo a perderla, entonces estás mostrando que tu mundo gira alrededor de ella. Y eso, lejos de atraer, presiona. Porque nadie quiere sentir que tiene tanto control sobre otra persona. No es emocionante, es pesado. En cambio, cuando tienes tu propia vida, tus propias decisiones, tus propios estándares, entonces algo cambia. No necesitas impresionar, no necesitas perseguir,
Solo estás ahí, siendo tú, sin miedo a perder. Y eso crea un tipo de energía diferente. Es como si dijeras sin palabras, me gustas, pero yo también me gusto a mí mismo. Y esa combinación tiene peso. Muchos hombres piensan que para atraer tienen que dar más atención, más mensajes, más tiempo, más todo. Pero en realidad, muchas veces necesitan hacer menos, pero con más intención. Hablar menos, pero con presencia. Estar menos disponible, pero más auténtico cuando estás. Decir que no cuando algo no te cuadra. No por juego, sino porque es verdad. Porque al final, la atracción no nace de cuánto das, nace de cómo haces sentir. Y si todo es fácil, seguro, predecible, entonces no hay chispa, solo hay rutina. Así que sí, ser bueno está bien, pero ser solo bueno no es suficiente. 3. La atracción empieza antes de que abras la boca. Muchos hombres creen que todo depende de lo que dicen. Las palabras, las frases correctas, el mensaje perfecto. Piensan que si encuentran la forma ideal de hablar, entonces van a generar atracción. Pero no. De hecho, muchas veces cuando llegas a las palabras, ya es tarde. Porque la atracción empieza antes. Empieza en los primeros segundos, en cómo entras a un lugar, en cómo miras, en cómo te mueves, en el silencio incluso. Es raro, pero es así. Imagínate esto. Entras a un sitio y ves a alguien que no está haciendo nada especial. No está hablando fuerte, no está intentando llamar la atención, pero hay algo. Algo en su postura, en su calma, en la forma en que observa. Y sin saber por qué, te llama la atención. Eso no viene de lo que dice, viene de lo que transmite. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Porque llegan con prisa, con nervios, con esa energía de tengo que impresionar. Y entonces todo se acelera. Hablan más rápido, se ríen de más, se mueven de forma incómoda y sin querer comunican inseguridad. No porque sean débiles, sino porque están demasiado enfocados en el resultado. Y eso se siente. La atracción, en cambio, se alimenta de presencia, de alguien que está ahí, en el momento, sin parecer que necesita algo, sin urgencia. No es que no le importe, es que no depende de eso. Y esa diferencia cambia todo. Tu lenguaje corporal dice más que tus palabras, siempre. Si tus hombros están caídos, si evitas la mirada, si tu cuerpo se encoge, entonces no importa lo que digas después. El mensaje ya llegó. Pero si te mueves con calma, si mantienes contacto visual sin forzarlo, si tu cuerpo ocupa espacio sin pedir permiso, entonces hay una base distinta. No tienes que ser el más guapo, no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que estar cómodo contigo mismo. Porque eso es lo que se percibe. Y aquí viene otra parte incómoda. No puedes fingirlo por mucho tiempo. Puedes intentar copiar gestos, frases, actitudes, pero si por dentro estás dudando todo el tiempo, eso se filtra. Tal vez no de inmediato, pero se nota. Entonces, la pregunta real no es ¿qué digo? Es ¿cómo me siento cuando estoy ahí? Porque si estás pensando todo el tiempo en no equivocarte, en gustar, en hacerlo bien, entonces no estás presente. Estás actuando. Y la actuación cansa. Y se nota. Pero cuando dejas de intentar controlar cada detalle, cuando aceptas que no todo tiene que salir perfecto, entonces te relajas. Y en esa relajación aparece algo más natural, más real. Y eso conecta. Porque la atracción no responde a perfección, responde a autenticidad. Ahora, eso no significa que no importen las palabras. Claro que importan, pero son el complemento, no la base. Si la base está bien, lo que digas fluye mejor. No necesitas frases mágicas, no necesitas impresionar, solo necesitas interactuar. Pero si la base falla, ninguna frase va a salvarte. Es como intentar construir una casa sobre arena. Puedes decorar todo lo que quieras, pero no va a sostenerse. Así que deja de obsesionarte tanto con qué decir. Empieza a observar cómo entras a un lugar, cómo respiras,
cómo te paras, cómo miras. Porque al final, la atracción no empieza con palabras. Empieza con lo que transmites, incluso cuando no dices nada. 4. El problema no son las mujeres, eres tú. Y eso es buena noticia. Esta parte molesta. A muchos no les gusta, pero hay que decirla. Es muy fácil mirar afuera y culpar. Decir que las mujeres solo quieren esto, o las mujeres ya no valoran aquello. Y sí, a veces hay cosas que no tienen sentido. A veces parece injusto. Pero si te quedas ahí, no avanzas. Porque no puedes controlar lo que ellas hacen, pero sí puedes controlar lo que tú proyectas. Y aquí viene la parte buena, aunque suene dura. Si el problema fuera solo externo, no habría nada que hacer. Estarías atrapado. Pero no es así. Hay hombres normales, sin nada extraordinario, que generan atracción constantemente. No por suerte, sino por cómo se presentan. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿qué está mal con ellas? Es ¿qué estoy mostrando yo? Y eso requiere honestidad. No la versión bonita, la real. Por ejemplo, muchos hombres dicen que quieren una mujer segura, interesante, con vida propia, pero luego ellos no tienen eso. No tienen dirección, no tienen disciplina, no tienen algo que los haga sentirse orgullosos de sí mismos. Y entonces esperan que la atracción aparezca igual. Pero no funciona así. La atracción también es espejo. Refleja lo que eres, no lo que dices ser. Si tu vida está vacía, si no tienes metas claras, si todo tu enfoque está en conseguir a alguien, eso se siente y crea presión, porque parece que estás buscando que otra persona llene un espacio que tú mismo no has trabajado. Y eso pesa. Ahora, esto no es para atacarte, es para despertarte, porque muchos hombres tienen potencial, pero lo desperdician. Se quedan en la queja, en la frustración, en la comparación. Ven a otros y dicen, ¿por qué él sí y yo no? Pero no miran lo que hay detrás. Disciplina, confianza construida con el tiempo, rechazos superados, incomodidad enfrentada. Nada de eso es fácil. Pero es necesario. Y aquí viene la crítica directa. Si no puedes manejar un rechazo sin derrumbarte, si necesitas validación constante, si cambias quién eres dependiendo de la mujer que tienes enfrente, entonces no estás listo para generar atracción real. Estás reaccionando, no liderando tu propia vida, y eso se nota. Pero aquí también viene lo motivador. Todo eso se puede trabajar. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas convertirte en una versión más sólida de ti mismo. Empieza por cosas simples. Cumple lo que dices. Ten hábitos que respetes. Cuida tu cuerpo, no por estética solamente, sino por disciplina. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. Aprende a decir no sin culpa. Y poco a poco, algo cambia. No de un día para otro, no como magia, pero cambia. Tu energía es distinta. Tu forma de hablar es distinta. Tu forma de mirar es distinta. Ya no estás buscando aprobación. Estás compartiendo tu espacio. Y eso atrae. No porque estés haciendo trucos, sino porque te estás construyendo. Muchos quieren resultados sin proceso. Quieren que alguien los vea diferente, sin volverse diferentes primero. Pero no funciona así. Así que sí, tal vez no es culpa de las mujeres, pero eso no es una derrota, es una oportunidad, porque significa que el cambio está en tus manos. 5. La atracción no se mantiene sola, se pierde más fácil de lo que crees. Muchos hombres piensan que el problema es conseguir la atracción, como si todo fuera llegar a ese punto donde ella ya está interesada. Y listo, misión cumplida. Pero no. Conseguir atracción es solo el inicio. Mantenerla es otro juego completamente distinto. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Porque cuando sienten que ya la tienen, bajan la guardia. Se relajan demasiado. Dejan de hacer las cosas que generaron esa chispa al principio. Y poco a poco, algo se apaga. No de golpe, no con una explosión, más bien como una luz que se va bajando lentamente. Al principio había curiosidad, había tensión, había emoción, pero entonces todo se vuelve rutina.
predecible, seguro. Y sí, la seguridad es importante, pero sin emoción se vuelve aburrida. Es como si al principio fueras una historia interesante y luego te convirtieras en un hábito. Y los hábitos no generan mariposas. Muchos hombres, cuando ya sienten que hay conexión, empiezan a sobreentregar. Más mensajes, más tiempo, más atención. Como si quisieran asegurar lo que ya tienen. Pero en ese intento, pierden algo clave, su centro. Dejan de hacer sus cosas, dejan de priorizar su vida. Empiezan a girar alrededor de la relación. Y entonces, sin darse cuenta, cambian la dinámica. Ya no eres alguien con una vida que ella quiere conocer. Eres alguien que está demasiado disponible. Y eso, otra vez, mata la tensión. Pero ojo, esto no se trata de jugar a ser distante o frío. No es ignorar, no es desaparecer. Es mantener tu identidad incluso cuando hay conexión. Porque la atracción necesita continuidad, pero también necesita espacio. Necesita saber que estás, pero no completamente entregado sin filtro. Que hay partes de ti que siguen siendo tuyas, que no todo está resuelto, y eso mantiene viva la curiosidad. Otro error común es dejar de crecer. Al principio estás activo, motivado, cuidando detalles, mejorando, pero luego entras en modo automático. Te acomodas. Piensas que ya no hace falta esforzarte. Y ahí empieza la caída. Porque la atracción no es una foto, es un proceso. Si tú dejas de avanzar, la dinámica se estanca. Y cuando algo se estanca, pierde vida. No tienes que reinventarte cada semana, pero sí necesitas seguir evolucionando. Tener metas, retos, cosas que te muevan, porque eso se refleja en cómo te comportas, en cómo hablas, en cómo vives. Y eso mantiene la energía viva. También hay algo más que pocos entienden. La atracción necesita contraste. Momentos juntos y momentos separados, cercanía y espacio, intensidad y calma. Si todo es igual todo el tiempo, pierde sabor. Es como escuchar la misma canción en repetición. Al principio te encanta, pero luego cansa. Entonces no se trata de hacer más. Se trata de no perder lo que te hizo atractivo en primer lugar. Tu independencia, tu enfoque, tu vida. Porque al final, la atracción no se rompe de repente, se desgasta. Con pequeños cambios, con pequeños descuidos, con pequeñas renuncias a quien eras. Y cuando te das cuenta, ya no es lo mismo. Pero si entiendes esto desde ahora, puedes evitarlo. Puedes construir algo que no solo empiece fuerte, sino que se mantenga con el tiempo. Porque atraer es fácil comparado con sostener, y sostener requiere que no te pierdas en el proceso. La mayoría de los hombres pasa años intentando entender la atracción, y aún así se sienten perdidos. Prueban cosas, cambian detalles, escuchan consejos, pero algo no termina de encajar. Y no es porque les falte ganas, es porque están mirando en el lugar equivocado. Después de todo lo que viste, ya no puedes decir que no sabes. La verdad está ahí, aunque incómode un poco. La atracción no es justa, no es lógica, no premia al que más da ni al que más intenta. Responde a algo más profundo, a cómo eres, no a cuánto haces. Y eso cambia las reglas por completo. Porque entonces ya no se trata de perseguir, de convencer, de adaptarte para gustar. Se trata de construirte, de volverte alguien que transmite sin forzar, alguien que no necesita aprobación para sentirse bien, alguien que tiene una vida que no gira alrededor de una sola persona. Pero aquí viene lo interesante, y también lo polémico. Si necesitas que una mujer te valide para sentirte suficiente, ya estás perdiendo. Sí, suena fuerte, pero piénsalo. Si todo tu valor depende de si alguien se siente atraída o no, entonces no tienes control real. Estás dejando tu identidad en manos de otra persona. Y eso no solo afecta la atracción, afecta toda tu vida. En cambio, cuando tú ya estás bien contigo mismo, cuando tienes dirección, Rocha, no estás buscando llenar un vacío. Entonces la dinámica cambia. Ya no estás pidiendo atención, estás compartiendo tu espacio. Y eso, irónicamente, atrae más. No porque estés haciendo un truco, sino porque es real.
Así que la pregunta no es ¿cómo hago que le guste? La pregunta es ¿me convertiría yo en alguien que genera atracción, incluso si nadie estuviera mirando? Porque ahí está la diferencia. Y ahora te dejo con esto. Muchos hombres seguirán buscando fórmulas rápidas, frases mágicas, técnicas fáciles. Seguirán creyendo que hay un atajo, pero no lo hay. La atracción empieza en lo que eres cuando nadie te ve, y se nota cuando alguien finalmente te mira. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esto es exagerado? ¿O has visto estas verdades en tu propia vida?